¿Qué es la cooperación internacional? La historia de la cooperación internacional ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, de acuerdo al pensamiento y los valores dominantes que se han tenido sobre el concepto de desarrollo y a la visión asumida por los países del norte sobre la situación de los pueblos del sur. Podemos encontrar el origen de la cooperación internacional en el año de 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. 50 países decidieron firmar la Carta de las Naciones Unidas. Tres elementos tuvieron una influencia determinante en la cooperación internacional. 1. La Guerra Fría, que fue decisiva para que Estados Unidos aportara recursos a terceros países, con el objetivo de atraerlos hacia su esfera de influencia en contraposición al bloque soviético. 2. Los países europeos debían impulsar políticas de cooperación con aquellos que habían sido sus colonias. 3. El orden económico internacional establecido en la Conferencia de Bretton Woods en 1944, reunión de las naciones capitalistas más fuertes de la época, donde nacieron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a los que se les uniría en el año de 1948 el Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio, origen de la Organización Mundial para el Comercio. En los años 60 se crea la mayoría de las agencias de cooperación al desarrollo de los países del norte y se crea el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con sede en París. Sus países miembros eran los países más poderosos del mundo y se desarrollaron un sistema para organizar los flujos de recursos financieros y técnicos entre el norte y el sur, lo que se conoce como ayuda oficial al desarrollo. Este tipo de cooperación se ha basado en una visión paternalista, es decir, países que creen saber cómo deben desarrollarse otros países y tienen una receta única, imponiendo sus criterios. En la conferencia de Bandung, Indonesia, se reunieron en total 29 jefes de Estado, en su mayoría de países recién independizados. Uno de los frutos de la conferencia de Bandung fue la constitución del Movimiento de los Países No Alineados, que planteó una lógica distinta a la política internacional, haciendo énfasis en la autodeterminación de los pueblos, la no adhesión a pactos multilaterales militares y la lucha contra el imperialismo en todas sus formas. Sin embargo, la cooperación internacional tradicional acentuó su accionar a la par de los planes de ajuste estructural del Consenso de Washington, impulsados por el FMI y el Banco Mundial en toda América Latina y el Caribe durante los años 80-90. Lo que conocemos como la década perdida o la larga noche neoliberal que tuvo políticas que actuaron en detrimento de las condiciones sociales de la población, incrementando las inequidades del continente hasta llegar a convertirse en el más desigual del mundo. La cooperación norte-sur, además de implicar situaciones de poder, control e injerencia en otros países, también ha adolecido muchas veces de ser poco efectiva, no ser sostenible en el tiempo o por duplicar esfuerzos con sus intervenciones.